Tengan ustedes todas buenas noches. Les saluda su amigo y hermano Edgar Peña. Bienvenidos a su canal, el BTC, Biblia, Teología o Contexto, en inglés BTC, ¿verdad? Gracias a todos, a aquellos personas y hermanos y amigos que nos han dado su poderoso like. Muchas gracias por el apoyo. Gracias por aquellos que han visto los dos últimos videos. Les pedimos disculpas por el primero, que no se oyó bien, pero ahí estamos ya tratando de mejorarlo para su correcta conveniencia de ustedes y correcta edificación de ustedes, ¿no? Una vez más, que Dios los super archimega bendiga, ¿verdad? Por apoyarnos, por escuchar, y esperemos que los videos que han visto sea de su agrado y para su edificación y como el propósito del podcast, ¿no? Para incentivarlos a la reflexión de fe. ¿Ok? Muchas gracias una vez más por sintonizarnos, ¿no? Por vernos. Gracias. ¿Ok? El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que es Dios, pero primero me gustaría presentarlo una vez más acá a mi querido compañero, hermano en Cristo, un leal Galileo, un real Galileo, hermano Wilfred, doctor, futuro doctor. Santo Dios, aleluya. Gracias, hermano Edgar. Dios les bendiga a todos, amén. Estamos muy contentos y agradecidos por la respuesta que hemos tenido, ¿verdad?, de parte de usted. Y esperamos que nos siga apoyando, no solamente para nuestro beneficio, sino también para el suyo. Queremos promover siempre ese diálogo teológico, ¿verdad? A veces dentro de las iglesias no sucede porque por muchas cuestiones no hay tiempo, no se presta a la situación, pero exacto, ahora que Dios ha puesto esto en nuestro corazón, queremos que sea de bendición. ¿Y damos la sorpresa de una vez? Sí. Le tenemos una sorpresa. Fíjese que la semana que viene, acuérdense que cuando comenzamos este podcast dijimos que íbamos a tener invitados especiales. Fíjese que ya tenemos el primer invitado especial, ¿verdad, Wilfred? Un profesor de seminario, profesor de institutos bíblicos, de seminarios teológicos, ¿verdad? Profesor de comunidades de fe, pastor de muchos años, doctor en teología, ¿no? Con una amplia variedad de temas a que tocar de acuerdo a su experiencia. Nos va a estar acompañando el próximo miércoles, Wilfred. El próximo. ¿Qué te parece? Amén, gloria a Dios, sí. Desde ya siempre hacemos la invitación a los que nos ven. Si siempre tiene alguna pregunta, algún comentario, algún tema que usted quisiera explorar un poquito más a profundidad, ¿verdad? Podemos hacerlo, ¿verdad? Sí. Para eso estamos. Dios mediante, nos preparamos y podemos tratar el tema conveniente. Sí, sí, y el tema de hoy es muy importante. Muy importante, vamos a estar viendo Dios. Acuérdense que los temas del podcast es Biblia, Teología, Contexto. Entonces estamos ahorita con teología, luego vamos a estar con Biblia o contexto. Entonces vamos a tocar temas de contexto actuales y van a venir invitados especiales como nuestro invitado del día miércoles, ¿no? Va a ser un invitado sorpresa. Amén. Un invitado sorpresa, pero yo sé que ustedes lo van a disfrutar porque el diálogo va a estar riquísimo y vamos a tocar un punto muy importante, Wilfred, que es sobre teología. ¿Cuál es la importancia de la teología en el mundo en el que vivimos hoy día? ¿Por qué estudiar teología? ¿Cuál es la importancia de la teología? Sí, ¿por qué estudiar teología? De eso vamos a estar nosotros hablando con nuestro invitado especial. Por favor, no se lo pierda, conéctese, mire el video y va a ver que va a ser de mucha bendición y agrado para su vida, ¿no? Y una vez más también, comparte este video. Sí. Cada vez que tenga la oportunidad, pónganlo en sus redes sociales. Más adelante vamos a estar haciendo unos arreglos, ¿verdad? Con la creación de alguna página, algún medio donde podamos publicar todos los videos, pero necesitamos de su colaboración, que nos ayude siempre con la publicación, ¿verdad? Y de antemano les agradecemos nuevamente por el apoyo que nos están brindando. Que Dios les bendiga de una manera muy especial. No, que Dios no nos bendiga, que los superarchimega bendiga. Ahora necesito esa escritural, hermano. No escritural esa bendición. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está teológicamente? Dios les bendiga. Sí. Dios les bendiga, muchas gracias una vez más. Entonces, ya sin más preámbulos, ¿qué te parece, Wilfred? Sí, entramos de lleno. Hoy día vamos a hablar de un punto muy importante, que es Dios. Hablar de Dios, pues es algo como decir, wow, vamos a hablar de Dios. Como si nosotros conociéramos a Dios, pero vamos a enfocarnos en la revelación, siempre en la Escritura, ¿verdad? De lo que Él se revela. Puedo decir una anécdota antes. Sí, he usado esa anécdota con el Espíritu Santo, pero creo que vale la pena hacerla con respecto a Dios. Cuentan, ¿verdad? Una anécdota de una persona que venía de la montaña, ¿verdad? De los más remotos de una montaña, a un lugar a una ciudad que estaba cerca del mar, ¿verdad? En la montaña pues nadie conocía el mar,
Y llega al mar esa persona y cuando ve la gran vastedad del mar, lo grande que el mar es, agarra un frasco para echar agua y dijo, le voy a llevar una muestra de lo que el mar es a mi gente. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros hacemos con teología. Dios es tal cual, inmensurablemente. No se puede medir, es más. Inefable, dice la Escritura. Inefable. No hay palabras. No hay palabras para describir a Dios. Entonces, quizás algunos no van a estar de acuerdo con algunas de las cosas que vayamos a decir, pero no se trata que estemos en contradicción, sino que Dios es tan grande. Sí, exactamente. ¿Verdad? Aunque la teología tenga como base de estudio a Dios, no significa que teológicamente vamos a comprender a Dios en su totalidad. No, solo va a ser nada más una pizca de agua de mar. Lo que podemos comprender. Así es, así es. Es que, Wilfred, vivimos en un universo pues inmensurable. Sí. ¿Verdad? Bello, ¿no? Que presupone la idea de un diseñador. Desde que uno levanta los ojos al cielo, pues mira las estrellas, mira lo inmenso del universo, uno dice, hay alguien que tiene que legislar esas leyes, por ejemplo la ley de gravedad, ¿no? Para que no haya un choque de estrellas, por ejemplo. Entonces, el mismo universo, el mismo designio del universo nos dice de que existe un sabio legislador, un arquitecto, ¿no? ¿Quién es ese arquitecto? Un diseño. ¿Quién es ese que diseñó todo lo que nosotros vemos, verdad? ¿Quién es este sabio legislador? Viene a mi mente las palabras del rey David en el Salmo cuando dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Y él dice todavía, un día emite a otro día sonido. Nosotros no podemos ni siquiera comprender eso. No vemos ni siquiera qué sonido emite un día cuando sale. Sí, ni cuando sale. Es más, la ciencia dice que el movimiento de la Tierra de traslación y rotación emiten sonidos. No, está comprobado. Sí, está comprobado. O sea, las ondas. Las ondas que le emiten, ¿verdad? Sí, espectacular. Mire, Wilfred, cuando yo era chiquillo, cuando yo era joven, tenía un curso, no sé si en Guatemala ocurre, pero en Perú ocurría, ¿no? De religión. Y un día me acerco pues al profesor de religión y él estaba hablando justamente de este tema de Dios. Y le pregunto pues, bueno, ¿Dios existe? Sí, me dice, ¿no? Y digo, ¿y quién creó a Dios? Aunque parece una pregunta infantil, ¿verdad? Bueno, yo la hice a los 10 años, 12 años. Hay muchas personas que todavía tienen esa inquietud, ¿no? Que sinceramente, algunos sinceramente la buscan, otros te la ponen como para que caigan, ¿no? Pero y esa pregunta, ¿verdad? Que antes hubiera parecido infantil, es la pregunta que rige el mundo académico hoy. Claro que sí, lo podemos hablar desde los filósofos. Desde los filósofos, y más aquellos que son enemigos atroces del teísmo, podríamos decir, ¿no? El ateísmo es eso lo que trata la manera de hacer, comprobar que Dios no existe. Sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos dicen, ¿quién lo creó? O sea, tiene que existir una explicación distinta en vez de Dios que satisfaga la necesidad de respuesta que la gente tiene el día de hoy. Claro. En ese caso nos podemos ir en efecto y causa, pues. Como hablaba un cierto filósofo, efecto y causa, ¿no? Si hay una causa es porque hubo un efecto. Y no nos podemos remontar hasta el pasado, porque llegamos a la causa primaria, pues, ¿no? Para que ocurra el efecto, ¿verdad? Es el motor primario que decía este filósofo, ¿verdad? Entonces, Dios es eterno, pues. Es el alfa y el omega. Hoy se conoce ese argumento como el argumento cosmológico. ¿Verdad? Tratar la manera de estudiar el cosmos, ¿no? Entonces, para poder comprender el cosmos, quien lo haya creado tiene que estar fuera del cosmos. Porque si está dentro del cosmos, entonces tendría un principio, un punto de creación. Y entonces sí podríamos responder quién creó a Dios. Exactamente. Pero como Dios está fuera, exactamente, ¿verdad? Está fuera de la creación desde ese momento inicial. Y yo creo que si nosotros pudiéramos entender un poco, ¿verdad?, el escritor del Evangelio según San Juan, ¿no? Cuando él comienza en San Juan 1:1 y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, está diciendo que desde el principio ya el verbo, en este caso Jesús, de quien él se está expresando, ¿no? Dios, ya estaba desde el principio, desde antes de la creación. ¿Verdad? No es producto de la creación como
como algunas otras religiones han querido poner a Jesús, ¿verdad? Como Dios. Claro. No es Dios. Claro. Es una, ¿qué decían los griegos? Es una emanación. Una emanación. El gnosticismo es una emanación. El gnosticismo decía, una emanación. Jesús es una emanación, es algo que es creado dentro, ¿verdad? Pero no, o sea, hay argumento bíblico para que nosotros veamos, ¿verdad? La Biblia no trata la manera de comprobar que Dios existe, porque dentro de la Biblia ya se afirma la existencia de Dios. Claro. Como un argumento de fe. Exactamente. Es que, brother, Dios es eterno, pues. Él es autosuficiente. Amén. O sea, cuando hablamos de autosuficiente, ¿no? Hablamos de que Él no necesita de nada ni nadie para existir. Y a veces nosotros creemos que Él no necesita. Sí. Como si Él tuviera baja estima para que nosotros vayamos y le aplaudamos. ¿No? Pero no, Él es autosuficiente. Sí. Y los detractores de la idea de que Dios es real se refieren a eso. Ellos piensan que Dios no necesita a nosotros para que Él pueda existir. Tal cual. ¿Verdad? Entonces ese es uno de los argumentos, Es ¿no? uno de los argumentos. Que la religión, ellos dicen, ha creado a Dios ¿para qué? Para que pueda existir y para que pueda funcionar dentro del sistema de creencias que nosotros tenemos. ¿Verdad? Y Dios no es así, Dios está antes de toda la creación. Sí, hay un término que es, bueno, ya sabemos que Dios es eterno, Él es autoexistente, no necesita de nadie para existir, ¿no? Propiamente. Pero hay un término que deberíamos tomar o traerlo a la mesa, que es la trascendencia de Dios. ¿No? En ese sentido, pues Dios Él crea y está encima de su creación. ¿Verdad? Está encima de su creación. Viene a mi mente el pasaje ahorita que dijo es la trascendencia de Dios, ¿verdad? Cuando Dios se le presenta a Moisés, ¿verdad? Y Moisés le hace la pregunta, ¿verdad? Recordemos que Moisés había crecido en Egipto. Moisés tenía una cosmovisión de la religión egipcia, del paganismo egipcio, ¿verdad? De ese cierto panteísmo egipcio que había, ¿verdad? Él tenía noción de Dios, él mismo, ¿verdad? Hasta cierto punto era considerado una divinidad, ¿verdad? Okay, producto de otro Dios, pero tenía, y cuando Moisés le hace la pregunta a Dios, cuando Dios lo llama, le dice, pero cuando la gente me pregunte, ¿yo quién les voy a decir que tú eres? Y Dios, decir que Dios apela a algo, se ve como que Dios dependiera, pero voy a usar el término porque no encuentro otro, ¿no? Dios apela a ese término de trascendencia, sí, para autoexplicarse a sí mismo, para que Moisés pudiera al menos abrazar la idea de que quien estaba con él era algo que era alguien, ¿verdad? No algo, sino que era alguien que trascendía aún el conocimiento religioso que Moisés tenía. Sí. Yo creo que Moisés se quedó sin palabras, o sea, no sé si lo pudo haber comprendido Moisés. Sí. O sea, nosotros todavía seguimos, ¿verdad?, batallando con ese pensamiento de la trascendencia de Dios, porque nosotros somos finitos, nosotros no trascendemos. No trascendemos. No, una vez más, entonces Dios es autoexistente, Él tiene autosuficiente, ¿verdad? No necesita ni nada ni nadie para crearse, Él es el alfa y el omega, ¿verdad? Dice Éxodo 3:13, ¿no? 13 y 14. ¿Verdad? Dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Exacto. No hay nadie que pueda decir, yo que existo por mí mismo, te envié. O sea, ¿verdad? Solo Dios, ¿no? Entonces no podemos retroceder en el tiempo, de causa y efecto, para llegar y retroceder hasta el pasado. Dios es. Entonces Dios es el alfa, el omega, el eterno, ¿no? Es el principio y es el fin. En Él nos movemos, en Él vivimos. Él nos trasciende. En Él está encerrado todo. Todo. Interesante. Todo. Entonces estamos viendo un Dios totalmente pues sabio, trascendente e inmanente también, porque está dentro de nosotros, está con nosotros y dentro de nosotros. Imagínense esa capacidad, ¿no?
bueno, no podemos entender mucho. No. Eso, ¿no? Claro, No. porque es trascendente, porque a la vez Él crea todo, pero es inmanente porque a la vez está en medio de nosotros y en nosotros. Bueno, los que estamos convertidos aquí, ¿verdad? Y tal vez voy a saltar un poco a mediados, ¿no? Pero el panteísmo que afirma que todo es Dios, ¿no? O sea, trata la manera de comprender esa idea, pero no la encierra ni bien, ni la entiende bien. No la entiende bien. Porque no es No. así, No es así. lo que Jesús dice, ¿no? Entonces, Sí. oh, Es más, su existencia es afirmada en la Biblia. Desde el Génesis 1, su existencia es afirmada. comienza con una afirmación. Exactamente. Ujú. O sea, el Génesis, la Biblia no comienza con métodos, con una metodología o algo convencional para demostrar a Dios. No. O sea, el escritor del relato del Génesis está supuesto a pensar que todo aquel que lee esos escritos, por naturaleza, mira lo que estamos lo que estoy diciendo, por naturaleza ya cree en Dios. Ujú. Por eso él, desde el principio, él afirma la existencia de Dios. Es interesante eso. Es interesante. Hay Sigmund Freud, ¿no? Que fue el padre del psicoanálisis, ¿no? Él habla acerca de la intuición, Sí, ¿verdad? Nosotros Sí. tenemos que comprender que cuando el escritor a Génesis escribe, ¿verdad? Si consideramos que fue Moisés, cuando Moisés escribe, ¿verdad? No existía lo que nosotros tenemos hoy como compilación de la Biblia, ¿no? No existía. Ya había una intuición en él de que existía Dios, de que existía Dios. Exacto. Quizás no sabía cómo se llamaba, no sabían sus características, pero había una intuición dentro del ser humano con el que Dios ya creó al ser humano para decirle que hay alguien más grande que él, Sí. que tal vez no lo va a poder explicar, Ujú. ¿verdad? Porque la intuición no trata la manera de explicar, sino que solo deja saber Deja saber que hay que algo. hay Por eso algo. se llama intuición, Intuición. ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces, Dios ha creado al ser humano con ese mecanismo intuitivo, Tal cual. intuitivo. Sí. Por eso las grandes religiones del mundo, muchas Sí. religiones en el mundo, tratando la manera de buscar una divinidad, una deidad a quien adorar. Todo el mundo tiene, Todo el mundo. toda la cultura, los incas, los aztecas, los mayas, ¿verdad? La cultura batú en África que creían en la resurrección. ¿De dónde le vino ese pensamiento? De esa conciencia, de esa intuición, ¿verdad? De ahí le vino todo ese pensamiento. Entonces Dios ha creado al ser humano con esa intuición. Claro. El problema es que el pecado ha tergiversado, ha torcido la intuición que el ser humano tiene y el ser humano se ha Tal volcado cual. a adorar Tal cual. diferentes cosas. Tal cual, ¿no? En ninguna parte de la escritura nosotros vemos pues como requisito, ¿verdad? O una serie de pruebas sobre la existencia de Dios como requisito para la fe. No. En ninguna parte. No. Desde el principio No. te dice Dios existe. Porque de manera natural, o sea, el escritor, eso quiero que entendamos, ¿no? O que nos escuchen lo que estamos transmitiendo, ¿no? Que el escritor del Génesis, el escritor inspirado, pues, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿No? Él entiende que de manera natural el hombre ya tiene una intuición, una conciencia de Dios. Y que no necesita una prueba más que la idea, por llamarlo de una manera, ¿no? De Dios. Y aún Hebreos dice, ¿no? Hebreos dice, ¿verdad? El escritor de Hebreos dice, todo aquel que se acerca a Dios, primero tiene que creer que Él existe. Sí. Que Él existe. Tal cual. ¿Verdad? Primero. Entonces, el problema es que mucha gente quiere acercarse a Dios diciendo que no existe, pero eso es una contradicción. El decir no existe Dios cuando... es una contradicción. Buenísimo. Claro, ¿no? ¿Verdad? El argumento, ¿verdad? Es yo digo, voy a probar la inexistencia de Dios, o sea, es porque estoy asumiendo de antemano que Dios existe. Claro. Es como cuando uno comienza a estudiar esta parte, ¿no? De la teología. A veces uno entra con dudas, ¿no? No sé si a ti te pasa, uno entra con dudas, ¿no? Pero conforme tú vas estudiando, vas recopilando información, haciendo el trabajo investigativo, llegas a la certeza de que sí existe un Dios. Como tú dijiste desde el principio, ¿no? Simplemente por el argumento cosmológico, mirar las estrellas, mirar el sol, mirar la luna, y uno dice,
tuvo que haber un legislador que haga todas estas leyes naturales, ¿verdad? Tuvo que haber un diseñador que haga tanta belleza, ¿no? Esto no se creó solo. Sí, no se creó solo. No. Entonces, mira, si la escritura no intenta demostrar a Dios, porque no es el punto de la escritura, claro, entonces demostrar a Dios. Porque el hombre sí lo quiere demostrar. ¿Sí me dejan entender? Sí. O sea, si la escritura, entendemos que la escritura, ¿no?, es el libro, bueno, nosotros, ¿no?, que somos, una vez más, somos hijos de la Reforma, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿No? Entonces, solo escritura, ¿sí o no? Solo escritura, sí. Entonces, si entendemos que la escritura, ¿no?, intenta en ninguna de sus páginas demostrar, ¿no?, la existencia de Dios, ni a nivel confesional, ni a nivel científico, ¿no? La sienta desde el principio. Porque el ser humano, creado por Dios, quiere demostrar la existencia de Dios o necesita demostración de la existencia de Dios. Usted dijo en el primer podcast que hablamos, ¿no?, el pecado ha corrompido a la sociedad, ha corrompido al ser humano, y el hombre quiere comprobar la existencia de Dios por una razón, porque yo pienso que el hombre quiere autojustificarse para no tener que darle cuentas o rendirle cuentas a Dios. Pero lo que te está diciendo, no, yo entiendo lo que dices, ¿no? Eso lo dice Romano, ¿no? Ajá. Pero ese es un somos de la Reforma, ¿no? Brother, ese es el argumento de Pablo y Romano, ¿no? Brother, somos hijos de Lutero, ¿verdad? Y somos el pensamiento paulino. Pero mire, ese es un camino bien peligroso de caminar. Porque si uno comienza a caminar ahí, entonces la piel de la culpa te la está quitando para el arrepentimiento. Amén. Exactamente. Esa es la intención. Entonces ya no te arrepientes, sino sientes remordimiento solamente. Sí. ¿No? ¿Verdad? Entonces, claro, o sea, no existe Dios, entonces Dios es la suma, ¿no? Dios son los estándares, pues, morales. Entonces no hay Dios, entonces no siento culpa, es la epidermis para llevarme al arrepentimiento, la culpa. Si Dios no existe, soy insensible a lo que pueda pasar. Solamente tengo remordimiento de conciencia. A veces ni eso sucede, ¿no? Porque ¿a quién le voy a dar cuenta? Yo soy libre de decidir de mi propia vida como yo quiero. Claro, Dios nos ha dotado con el libre albedrío, sí, pero no con la intención de que nosotros seamos dioses, que juguemos a ser Dios. No. Sino que voluntariamente vengamos a Él. ¿Verdad? Entonces, la gente ha tomado esto del libre albedrío, ¿verdad? Aún a veces hasta la iglesia ha tomado el libre albedrío como la capacidad de hacer lo que yo quiera y no me importa. No, Dios no creó al ser humano con libre albedrío para que hiciera lo que quisiera y que no le importara, sino para que voluntariamente viniera. Porque Dios tiene libre albedrío. Dios voluntariamente vino y hizo al hombre. No porque estaba obligado, ni porque tenía necesidad de que alguien lo adorara, de que alguien lo venerara, de que alguien le cantara. No tiene necesidad. No. Dios no tenía necesidad. Entonces, ese mismo atributo divino que Dios tiene en sí mismo, de ser libre en las decisiones y en la forma de actuar, Dios se lo pone al ser humano, pero con la intención de que el ser humano venga a Él. Claro. Venga a Él. Dice Romanos, ¿verdad? Y no queremos desviarnos, pero yo creo que este pasaje de aquí, Romanos, Pablo es contundente en explicar por qué el hombre no quiere creer en Dios. O busca argumentos. O busca argumentos para autojustificarse. Porque eso es lo único que buscamos hacer. Sí. Como seres humanos buscamos autojustificarnos todo el tiempo. Sí. Buscamos autojustificarnos. Todo lo que yo hago tiene uno. Si yo quiero decir, no, Dios está en todos lados, y no importa, yo lo busco aquí, lo busco allá, es porque quiero autojustificar alguna práctica que yo estoy haciendo. Tal cual. Permíteme el paréntesis. Tocaste el tema de iglesia, ¿verdad? Un poco de eclesiología. Me da la impresión que en las iglesias ha habido un déficit. Lo hablo por la labor, pues, pedagógica que nosotros llevamos, ¿verdad? Y el déficit ha sido que no hemos enseñado, ¿verdad?, a Dios en su correcta perspectiva bíblica ni sus atributos de Dios. Entonces nosotros hemos hecho de Dios lo que hemos querido. A veces pienso que a Dios lo miran como el abuelito bonachón, que si yo me porto bien, me va a dar mi propina. ¿Y si te portas mal? ¿Y si me portas mal? Tengo el gran látigo. El gran látigo. Solo portate mal y ya te va. O sea, portate bien y te tiro dulces. Exactamente. O lo hemos creído que es nuestro mandadero, pues.
No, hay expresiones, Wow. para no tocar el tema, pero hay Sí. expresiones que nosotros, como si nosotros lo mandáramos a Dios, Sí. ¿no? Porque no hemos entendido, ¿verdad? Este principio tan básico que es la doctrina de Dios y su naturaleza, ¿no? Sus atributos de Dios. Que Dios es todopoderoso, que Dios es eternamente existente, autosuficiente, que Él no necesita de nadie ni de nadie para existir. Él no necesita de tu aplauso ni de tu dinero, Él no necesita de nada. No. ¿Vale? No. Nosotros necesitamos a Él. Sí. Nosotros giramos alrededor de Dios, no como ahora han hecho creer esa teología populistas, o de esta teología, esta teología, hermano, que todo lo ve dinero, Oh, la de prosperidad. que cree que Dios gira alrededor del hombre, Sí. ¿no? Entonces creo que debemos volver, una vez más, ¿no? Debemos volver a la práctica de la Escritura. Yo quisiera hacer un comentario en cuanto, ¿verdad? En cuanto a veces, ¿por qué las deficiencias nuestras decía un profesor de seminario, decía, en la caricaturización de Dios? Oh, espectacular. ¿Verdad? Entonces, pero yo pienso que uno de los factores importantes que nosotros debemos de ver cuando nosotros leemos la Biblia es cómo Dios se ha revelado a otras personas. Para mí un ejemplo claro de cómo Dios se ha revelado a la humanidad ha sido Abraham. Sí. ¿Verdad? En el libro de los Génesis es un libro donde aparece Dios con nombres que señalan sus características de una manera increíble. Sí. ¿Verdad? Y Abraham, Dios lo llama, ¿verdad? Recordemos que Abraham era de Ur de los Caldeos, Sí. una región politeísta. Y se considera, ¿verdad? Según la erudición, que Abraham era politeísta. Abraham ni siquiera tenía conciencia de un Dios todopoderoso, del Shaddai. No tenía. Exactamente. Y Dios comienza a revelársele a Abraham, ¿verdad? No decirle a Abraham, te voy a dar una prueba que Dios hizo. No, sino, yo le digo, aquí yo estoy y soy más grande que el que tú piensas. Exactamente. O sea, todas las características que tú habías buscado en las deidades que tenías antes estando en la casa de tu padre, yo te voy a enseñar, ¿verdad? Me vas a conocer que yo soy más grande que todos. Exactamente. El Shaddai. ¿Verdad? Entonces, Sí. entonces yo creo que muchas veces la tradición, ¿verdad? Que ha sido una forma de conocer a Dios, la tradición nos ha enseñado tradiciones, algunas buenas y otras no muy buenas. Porque algunas de nuestras, como hablábamos ¿verdad? La vez anterior de doctrina, ¿no? Muchas de nuestras doctrinas son tradicionalistas y no bíblicas. Menos bíblicas. ¿Verdad? Y cuando nuestra doctrina depende más de la tradición, si la doctrina tiende a querer establecer esa instrucción de la Biblia, no nos va a permitir conocer a Dios. Es que, brother, pues, si te viernes el tema, no le puedo entrar mucho. Sí, es que esto está interesante. Brother. Esto está Es que interesante. si nosotros, mire, si la iglesia, nosotros, nuestra familia, no entendemos, ¿no? ¿Quién es Dios? Sus atributos, su naturaleza, nosotros vamos a irrespetar la santidad que Él exige de nosotros. Sí, Es tal cual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer mala praxis. Mala praxis. Dentro de nuestro contexto. Abraham tuvo malas praxis, Tal cual. pero aprendió cuando Dios se le reveló. Entonces Pero ya nosotros tenemos la revelación. regresamos entonces ahí, ¿no? Pero tenemos que ahora aplicar la razón a eso que nosotros Tal hacemos. cual. Y ahí es donde viene el proceso teológico. Tal cual. ¿Verdad? Viene el Qué proceso, bonito eso. sí, Proceso teológico. viene el proceso Qué bonito, teológico, qué bonito. usar la razón Exactamente. no para comprender a Dios en su totalidad. No queremos caer en ese error de decir Dios puede ser comprendido desde la razón. No. ¿Verdad? Porque la razón ha llevado a la humanidad a muchos estragos también, Claro. en querer razonar demasiadas cosas, Ujú. pero cuando nosotros aplicamos en el proceso teológico la razón, pero desde el punto de vista bíblico, Ujú. ¿verdad? Entonces vamos a poder ir teniendo esa experiencia con Dios, donde Dios se vaya revelando a nosotros Claro. y vamos teniendo una imagen más clara y más precisa de quién Dios es. Ahí debemos de hacer la diferencia para que no nos malentiendan. Cuando hablamos de razón, hablamos de esa capacidad que nosotros tenemos de Sí. análisis, de discernimiento, ¿no? De estudio, ¿verdad? Ujú. ¿Sí? Pero cuando hablamos de racionalismo, es que todo quiere que te entre por la mente. Pero acá en el campo de la fe no todo te va a entrar por la razón, No. ¿verdad? Hay un campo de la fe, ¿no? ¿Sí? Sí, hay Un campo de un campo del misterio, vamos a llamarlo así. Un campo del misterio. Eso es la fe.
Esa es la fe. Un campo de misterio. No, que todos vamos a entender, pero Sí. cuando ya nosotros, es nuestra fe, creemos que vamos a llegar a la gloria, ahí vamos a entender todo. Pero ahorita solamente nosotros podemos partir de la revelación y aterrizar en la misma revelación. Como proceso teológico. Como sí. proceso teológico. Una lectura de la Biblia que sea razonable. Tal cual, Wilfred. Somos hijos de la reforma. ¿Verdad? Que sea razonable. Sí, Sí, que sí, sea sí. razonable. Sí. Iba a leer Romanos, ¿no? Ujú. ¿Verdad? Y quiero que, ¿verdad? Que solo lo escuchemos, ¿no? Porque a mí esto da para bro, de horas para estar hablando, Sí. ¿verdad? Pero quiero, dice Romanos 1.19, dice 1.19-20, dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, o sea, hablando de la humanidad, lo que la humanidad conoce de Dios, Dios se lo ha manifestado, Ujú. dice, ¿no? Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ujú. ¿Verdad? No es que el hombre tenga que acudir a otra cuestión, a la imaginación para querer pensar quién Dios es. ¿Verdad? No es eso lo que... No se puede recurrir a la imaginación para ver quién Dios es, sino que Dios se ha autorrevelado Él a sí mismo. Sí. Él se ha autorrevelado. ¿En qué? En la creación, aún en el mismo ser humano, Sí. en el diseño, como usted decía. Es increíble que todo lo que existe dentro de la creación de Dios tiene un propósito. Ujú. Con esto se acaba la idea de la evolución, Entonces, con eso se acaba así. porque en la evolución nada tiene propósito. Pero cuando nosotros vemos el propósito de Dios, ¿verdad? Ese argumento teleológico de Dios, ¿no? ¿Verdad? Entonces nosotros vemos que hay un diseñador y todas las cosas tienen un propósito. Cada una de las partes de nuestro cuerpo, aún hasta la que nosotros no podemos explicar, tiene un propósito. Tiene un propósito. Sí. Tiene un propósito. Sí. Dios lo ha revelado, quizás Sí. nosotros no lo podemos ver, Sí. pero Dios ya lo ha dejado manifiesto para que nosotros le conozcamos. Exactamente. Ahora dice, porque muchos no quieren conocerle, dice, porque dice, no le quieren glorificar a Dios ni le quieren dar gracias. Hay gente que no le quiere dar gracias a Dios, o sea, ¿por qué? Porque si yo no le reconozco, no tengo, llamémosle de esta manera, una deuda con Él, ¿verdad? Entonces no hay, o sea, el sol sale todos los días, sí, me da igual, o sea, si salió bien y si no salió también. Pero cuando uno sabe que Dios es real, que Dios existe, entonces cuando nosotros vemos el sol, que decimos, gracias Señor. Gracias, Señor. Exacto. Wilfred, ¿dónde encontramos las evidencias para seguir en este diálogo, ¿no? Las evidencias de la existencia de Dios. De manera lógica, ¿no? Aquí lo que estamos leyendo, Romanos. Romanos es crucial para ver la evidencia de Dios. Sí. ¿Qué podemos decir de Jesús en la cruz del Calvario? Ninguna, si hablamos del aspecto religioso, ninguna religión ha tenido un Dios que haya venido a morir por su creación. No, ninguno. Ninguno. Sí. Pero yo creo que también la podemos ver en la creación, Wilfred. O sea, primariamente, ¿no? En la creación. Porque miren, vamos a hacer en La cosmología, ¿no? en la cosmología. Si tú te das cuenta, pues, Wilfred, el Sol está posicionado de tal manera, ¿verdad? Que si se mueve unos centímetros o grados más para la derecha o para la izquierda, nos zancocha a todos. ¿En serio? Y no se sale de ese eje. Los pollos rostizados no son nada. Y no se sale de ese eje. No. Y viceversa la Luna. Imagínense la Luna si se acerca un poquito como satélite. Hay cataclismo, hay maretazo, tsunami, todo lo que pueda haber. Porque la Luna funciona pues para mantener el mar en ese espacio donde está, ¿no? Pero imagínate que se salga. Alguien, ¿verdad? Los que estudian ciencia, ¿verdad? Nosotros no sabemos mucho de ciencia, de física, cuestiones. Le atribuyen todas esas cuestiones al aspecto de la gravedad. Lo interesante es que nadie sabe qué es la gravedad. No puede. Por eso te digo que le dice Dios a Job, ¿dónde estabas tú? Dice, cuando yo le puse los límites al mar. Dios le dice al mar todo el tiempo dónde tiene que estar, aquí y allá. Nosotros hablamos del calentamiento global y cuestiones por el estilo, ¿no? Un tema debatible, ¿no? ¿Verdad? Pero es Dios el que establece hasta aquí llega y hasta aquí. Le dice Dios a Job, ¿verdad? Dice, ¿de qué cuelga la tierra? ¿De dónde cuelga?
¿De dónde Sí, cuelga? tal Y él cual. le dice, la tierra no Tal cuelga cual. de nada. Tal cual, hasta el diseño, es el diseño. Nos habla de que hay un arquitecto pues que ha diseñado todo esto. ¿Qué tal si la luna se mueve un poquito? Exacto, pues lo que te digo. Se mueve un poquito de o se acerca un poquito de la Tierra. El cataclismo que puede haber. O las estrellas que se salgan de sus órbitas. ¿Verdad? Entonces no podemos, ahí vemos nosotros la existencia pues de un diseñador de Dios, ¿no? Alguien tan sabio, alguien tan sabio, ¿no? Alguien tan sabio para crear con tanta, ¿no? Con tanta medida tan perfecta para que todos los astros estén en su correcta posición. No puede ser producto al azar. No puede, pues. No puede. No puede. Ahí viene, pues, viene lo que quería entrar. El Big Bang. Miren, hermano, por favor. En serio. En serio. Yo no entiendo cómo es más fácil. Yo no entiendo cómo pueden creer eso, ¿no? El Big Bang. Yo no entiendo. O sea que todo esto fue creado por una gran explosión. De un punto matemático se condensa y ¡plum! Sale la gran explosión y todo lo que nosotros vemos. Cuando yo nazco, todo esto ya estaba ya. ¿Verdad? Cuando tú naces, todo esto ya estaba. Esto no puede nacer de la gran explosión, de una explosión. No, es imposible, porque si eso fuera por, o sea, como que un bebé nazca puede ser evolución. Mira, ¿sabes qué, Wilfred? Lo que yo pienso, de repente es algo, ¿no? Pero yo pienso que creer en el Big Bang es un insulto a la razón, a la inteligencia, ¿verdad? En serio. En serio. Sí, sí. Es como que yo agarre una maqueta, pues, ¿no? Del sistema solar y la tire, ¿no? ¡Plan! Y ahí que se vuelva a armar sola. Eso no va a ocurrir. Pero volvemos entonces a lo mismo, porque la gente no quiere entender que todo tiene un propósito en la vida. ¿Verdad? Nosotros vemos hoy a mucha de la parte de la sociedad caminando sin un propósito de eso. ¿Verdad? Y se han llegado a justificar de que si la evolución es realidad, pues entonces, ¿verdad? El dicho vulgar dice, muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces, no tiene sentido vivir la vida como... Aunque nosotros queramos agregarle todas las morales más tradicionales que hay, no hacer daño, pero no tiene sentido, no tiene propósito. ¿Para qué vivir bien? Es por eso que a la sociedad la quieren secularizar, pues. Y cuando hablamos del secularismo es sacar a Dios de la ecuación. Entonces una vez que sacamos a Dios de la ecuación, entonces ya yo estoy libre de hacer lo que a mí se me venga la gana. Sí, y lamentablemente las generaciones nuevas están creciendo en esa secularización. En esa secularización. Sí. En esa secularización. Sí. Yo creo que como cristianos, al menos nosotros como iglesia, con hijos, debemos de preocuparnos por el futuro, alguien diría el futuro espiritual, ¿no? Pero pienso que, por el futuro de nuestros hijos, ¿qué es lo que ellos van a creer? ¿Van a creer ellos en Dios o lo van a negar también? Y recordemos que la Biblia dice, no, ¿verdad? Por ejemplo, en el libro de Salmos, en Proverbios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No porque no exista, sino porque él no quiere creer. ¿Verdad? El punto no es, a tal extremo el debate ya no es ver si Dios existe o no, sino es cómo hacer yo para escapar de la responsabilidad que tengo con el Creador. Ese es el secularismo. ¿Cómo yo escapo de él? Sacar a este Dios sabio, inmanente, trascendente de la ecuación. Porque una vez que lo saca de la ecuación, entonces ya la sociedad se va desmoronando de sus propias estructuras. Y eso es lo que está ocurriendo. Y tú lanzas una pregunta muy interesante y como desafiante, ¿no? Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos van a creer en Dios y sigue secularizándose la sociedad. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Verdad? Para imprimir mi creencia en Dios a mis futuras generaciones. ¿Qué estamos haciendo? Como cuerpo, ¿no? Hay mucha tela que tejer. Sí, por eso para mí es alarmante, la verdad es alarmante, es preocupante. Para mí la iglesia, la columna vertebral de la iglesia y de la familia debe ser la enseñanza.
Tiene que ser la enseñanza. Tiene que ser la enseñanza. Y yo creo que estábamos hablando en el podcast pasado, ¿no? ¿Verdad? En cuanto a esto, la misión de la iglesia, ¿no? Y estábamos hablando de la obra social y de la evangelización, de la predicación. Y decíamos que no es que la iglesia no esté llamada a hacer la obra social, pero no esa es su labor principal. No es la labor principal. Porque la obra social viene de un corazón cambiado, transformado, de un claro. corazón transformado, ¿verdad? De ahí viene el cambio. Si volvemos a tomar de ejemplo la Reforma, ¿no? Que ha salido varias veces, ¿no? La Reforma eso fue lo que hizo en Sí. los años 1500, Sí. ¿verdad? Hizo un cambio, o sea, la gente vino nuevamente, encontró en la lectura de la Biblia a Dios, y eso los motivó a cambiar. Por eso se llama reforma. Sí. Porque hubo un acto de reformación, Exactamente. de transformación, ¿verdad? Y entonces el acto no solamente infringió un cambio interno, sino que se expresó en lo externo. Entonces, si nosotros buscamos solamente el cambio en lo externo, pero no lo interno, vamos a seguir negando la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque las obras, ¿verdad? Sí. Lo que Lutero decía, porque las obras van a tomar lugar sobre la gracia. Sí. Y no es la gracia, no son las obras las que están primeras, sino que primero está la gracia. Sí. Y eso es algo que muchas veces a nosotros nos cuesta comprender, porque si la gracia está primero, significa que Dios está primero. Y aún Jesús dice, busca primeramente el reino de Dios, y no en ese sentido de buscarlo allá afuera, no, buscarlo en el sentido del cambio interno que produce, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Nosotros creemos que las cosas que vienen por añadidura son las bendiciones que vienen para mí. No, no solamente es eso, sino que es lo que sale de mí también. Sí. ¿Verdad? Eso es lo que viene después del cambio. Viene después del cambio, ¿verdad? Entonces estamos viendo que nosotros podemos ver una evidencia en la creación, ¿verdad? Otra evidencia que nosotros podemos ver de la existencia de Dios es en la naturaleza del hombre. Sí. Porque el hombre es moral. Tiene una conciencia del bien y el mal, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Tiene tiene un aspecto que... Tiene una conciencia del bien y el mal. Su vida está regulada por el bien o por el mal. Ahí podemos ver también una demostración de la existencia de Dios. En esa regulación del bien o del mal, ¿no? La cual es un conocimiento, nosotros le llamamos conciencia, ¿verdad? Toda la intuición, también podemos entrar ahí, ¿no? La intuición. Esa es la parte de la intuición, que uno sabe cuando algo está mal, no lo deja uno tranquilo. A veces uno ni siquiera conoce qué es, pero uno sabe que está mal, o sea... Y eso es parte del proceso de ser comunidad, de vivir en comunidad, de formar parte de un lugar, ¿no? Que en la relación nosotros podemos ver que la imagen de Dios está en todos. En todos. Por eso yo no debo de menospreciar a nadie, porque la imagen de Dios está ahí. Y eso es intuitivo, que aunque yo no lo vea, yo sé que estoy haciendo mal. Exactamente. O sea, nosotros vemos ahora la fragmentación social que hay, ¿no? Grupos por aquí, grupos por allá, que estos se llaman de aquí, que estos se llaman de allá, y realmente estamos perdiendo de vista eso porque no vemos la imagen de Dios. No vemos la imagen. No hay un reconocimiento de Dios, y Dios se está revelando ahí en el otro. Claro, y me da la impresión que Dios en su sabiduría, ¿no? Ha puesto esta moral en el hombre, ¿no? Ese regulador del bien y del mal, ¿verdad? Para que el hombre sepa cómo comportarse con su semejante. Sí. Entonces nosotros ahí vemos la existencia de Dios, en ese conocimiento del bien y del mal. Estábamos hablando del ámbito familiar por un momento, estuvimos hablando del ámbito familiar, ¿no? ¿Qué hacer para que nuestros hijos sigan creyendo en Dios? Tal vez nosotros ya de adultos es muy difícil que cambiemos de parecer, ¿no? Ya estamos cimentados, pero nuestros hijos están siendo como esa esponja que está absorbiendo conocimiento, ¿no? Y solo está absorbiendo, pero no tiene una capacidad de depuración todavía. Entonces, yo pienso que las tradiciones en nosotros pueden funcionar en algún momento para continuar ese proceso de revelación de parte de Dios. ¿En qué? Al menos podemos ver qué tradiciones en la Biblia funcionaron. Cómo Dios instruyó a los israelitas para que los israelitas no se olvidaran de su fe, se olvidaran de Dios, que era parte vital, Cuando
cuando Israel dejó de ser una nación teocrática y se volvió en un gobierno humano, ¿no? Vemos que el que desechan es a Dios, ¿verdad? Y eso fue lo que ellos dijeron, quisieron ser igual que todos los demás, porque era atractivo, ¿verdad? Entonces todas esas atracciones nosotros tenemos que contrarrestarlas con buenas tradiciones en nuestras casas. Y Pablo le dice eso a Timoteo, le dice, las malas conversaciones, dice, corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Entonces en nuestras casas tienen que haber buenas costumbres. Yo siempre he estado insistiendo muchas veces con muchos, ¿no? ¿Por qué no leer la Biblia en casa? Con los hijos, ¿no? Con la esposa, los hijos, leer la Biblia en casa. Como maestros hemos visto muchas veces que a veces no sucede eso, o sea, no hay buenas tradiciones en nuestros casas. No hay. Y tocando el tema, pues una vez más, ¿verdad? De la evidencia de Dios, brother. ¿Y quién cree el bien y el mal? ¿Quién cree el bien y el mal? ¿Quién cree el bien y el mal? ¿Quién cree esa moral, no? El mismo Dios. Lo crea como principio de ese libre albedrío que tú estabas hablando antes, ¿verdad? Que no hay esa capacidad de decidir, ¿no? De decidir qué hacer. Pero no lo crea como principio. Tú puedes elegir esto o puedes elegir lo otro. Lo que pasa es que nosotros nos cuesta entender eso porque vemos a Dios nunca haciendo nada malo, porque creemos que Dios es bueno y no hay nada malo en él. Claro, ¿verdad? claro. ¿Verdad? Pero lo entendemos así, ¿verdad? De una manera muy, muy superficial. Cuando en Dios está la capacidad de hacer todo lo que... Él es soberano. Sí. O sea, Dios puede exterminar este mundo y la gente puede decir eso es maldad, ¿verdad? Sí. Pero Dios hay cosas que no hace porque en su soberanía y en su libre albedrío y en su santidad, en sus atributos. Tal cual. Lo mismo que el ser humano. Tal cual. Es lo mismo, pues mire. Y no me escapo del texto bíblico. El árbol del bien y el árbol del mal. ¿Quién lo creó? Dios lo puso en el huerto del Edén. ¿Por qué lo puso ahí? Lo puso como principio. Pero nosotros como nuestra mente, ¿no? Dios no puede hacer, ¿no? Pero Dios lo tentó, dice, Dios le puso la tentación al hombre para que el hombre pecara. ¿Verdad? Y eso es un acto de maldad. Eso es un acto. Porque que yo lo haga pecar a usted. Eso es un acto de maldad. Eso es un acto de maldad. Exactamente. Pero Dios lo pone como principio. O sea, mira, imagínate, pues. Si no hubiera tentación, ¿cómo sabes que tú eres fiel a Dios? Que tú lo amas a Dios sobre todas las cosas. El amor es un acto de libre voluntad. Mire, y nosotros hemos volteado la tortilla, pues. Sí. Porque dice, si me amáis, te tiras para el piso. Si me amáis, haces milagros. Si me amáis, anda y predica. Si me amáis, abre iglesias. Si me amáis, haz cruzadas. Si me amáis, trae todos al altar. Si me amáis, da los diezmos. ¿Dice eso? No dice eso. No, si tú me amas, guarda mis. Exactamente. Y nosotros como lo hemos distorsionado, ¿no? Entonces Dios crea el árbol del bien y del mal justamente para eso, ¿verdad? Para que el hombre, pues es Dios, su sabiduría, su santidad, para que el hombre tenga esa capacidad de decidir. Y el hombre decidimos a veces mal. Sí, decidió por el mal. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Entonces ahí vemos que la evidencia de la existencia de Dios. Otra evidencia, el argumento de la historia, pues, ¿no? La historia misma, por decir, históricamente, cómo nace el pueblo de Israel. Tú hablaste de Abraham, nace de un hombre, ¿sí o no? Lo saca de Ur, un hombre. Lo saca de Ur. De ahí hace una familia, ¿sí o no? De ahí hace un clan. Es increíble que todas las condiciones no son ideales para que eso pueda haber. Sí. Sara, hasta su nombre era Saraí, era estéril, ¿no? Y Dios le cambia el nombre y le da un hijo. Un hijo, o sea, no hay quien pueda hacer eso. No.
Y de un hombre es una nación. Una nación. Una nación. Entonces la misma historia te confirma que hay una evidencia, ¿no? De que hay un Dios que maneja la historia, ¿no? Que orquesta la historia. ¿Será que muchas veces como seres humanos lo que hacemos es, ¿verdad? Usamos aquel dicho vulgar que dice, ¿no? Salimos a buscar trabajo esperando no encontrar. ¿No? Claro. ¿Será que muchas veces eso es lo que hacemos? Queremos encontrar a Dios, lo buscamos pero queriendo no encontrarlo. Oh, mira qué interesante. Porque si las pruebas están ahí, o sea, ¿qué más necesito? ¿Qué más necesito? O sea, las pruebas están ahí, son tangibles. Sí. Porque ni siquiera son pruebas que no podemos ver, ¿no? Son pruebas tangibles, históricas, sí. O sea, comprobables. Sí. No son como mucha gente dice mitos nada más, historietas. Dice, la religión ha sido creada como una historia para que el hombre pueda mantenerse haciendo el bien. No es eso. No es eso. Claro, tienes razón. O sea, lo que queremos hacer como seres humanos es buscar a Dios, pero no encontrarlo. O sea, Dios está allá, pero yo me voy para allá, como hizo Jonás. Dios lo mandó para allá, pero él dijo, no, me voy para el otro lado. Entonces así. Porque Dios nos llama, ven, acércate, yo te espero, como estés, ven. Y el hombre, ¿qué es lo que hace? Cuando Dios nos llama, nos vamos para el otro lado. Hay una contradicción, ¿no? Hay una contradicción. Queremos buscar a Dios, pero a la vez no lo queremos encontrar. Pero es que me da la impresión de que a veces pensamos que sus demandas es demasiado, ¿no? Sus demandas, ¿no? Sus mandatos son demasiado. Cuando no es así, ¿no? La santidad es un gozo, ¿no? Una alegría, una bienaventuranza. Yo creo que muchas de las filosofías griegas nos han presentado esa idea, tal ¿no? cual, el dualismo, por ejemplo. ¿No? Sí, que el cuerpo es malo, pero el espíritu es bueno, por ejemplo, ¿no? El alma es buena, ¿no? ¿Verdad? Y luego no solamente eso, sino que tenemos la idea de que como Dios es santo, no se puede relacionar con Él. Claro, también. ¿Verdad? Y eso nos hace a cierto punto como querer negar la existencia. Como querer negar la existencia de Dios. Pero es innegable, pues, en esto de la historia, por ejemplo, ¿no? Por decir, los inmigrantes, los protestantes que salieron de Inglaterra y vinieron acá a América, en el Mayflower, ¿verdad? Fueron los primeros pietistas, ¿verdad? Puritanos, los pietistas, y algunos que ya se convirtieron a bautistas viejos, antiguos, no tradicionales, ¿verdad? Y ellos trajeron un concepto del trabajo diferente del Cristo ibérico que nos presentaron en América del Sur, hermano. Lamentablemente América del Sur nunca llegó a la reforma. No llegó por eso te digo, o sea, mira, por ejemplo, ahí vemos el proceso histórico de la evidencia de que Dios existe. Sí. Aquí vinieron los reformados. Por llamarlo de esa manera. Pues sí, eso es. Históricamente eso es. Y ellos miraron el trabajo como que a través de ese trabajo, por más sencillo que fuera, estás dignificando a Dios. Siendo lavando platos, de jardín, zapatero, tú estás dignificando a Dios. Toda vocación tiene un propósito. Exactamente. Pero en el otro lado, como nos presentaron un Cristo ibérico, en el otro lado no. El único que tiene un trabajo es aquel que es profesional. Ese es el trabajo. Lo resto es oficio, ¿no? Por eso nosotros vemos la gran diferencia cultural entre el norte y el sur. Y el norte y el sur. Y ahí vemos pues un hecho histórico, ¿no? Como que Dios manejó los siglos, ¿verdad? De la historia, ¿no? Para que esto ocurra así. Incomprensible muchas veces, ¿no? Incomprensible muchas veces, pero... Y hay creencias erróneas pues en cuanto a Dios. Como el gnosticismo, el agnosticismo. Y están flotando nuevamente esas ideologías. El gnosticismo, todo se puede llegar a conocer solo a través del conocimiento. Pero un conocimiento que sea reflexivo desde mi interior, ¿no? Pues ese es el gnosticismo. El agnosticismo, ellos dicen que uno no puede conocer a Dios a través de la razón. O sea que no puedes conocer a Dios. El agnóstico dice, no se puede conocer a Dios. Pero la Escritura afirma lo contrario. Sí. Que nos da evidencia lógica, como uno está viendo, como Job 11:7 lo habla, ¿no? Entonces, si hay evidencia lógica que nosotros podemos a través de la razón
poder llegar a decir, hay un Dios. Y aunque a veces no sea lógica, pues, volvemos con Job. El sufrimiento de Job no es algo lógico. Y al final Job reconoce y dice, de oídas yo te había oído. O sea, en la tradición, en la intuición yo te había escuchado, pero ahora dicen lo que he vivido, dice que eres real. ¿Verdad? Porque él dice, ahora mis ojos, y lo habla de una forma como que fuera algo tangible. ¿Verdad? O sea, ya expresar algo que yo estoy viendo es algo que es tangible. Sí. Y ahora dice, mis ojos te ven, o sea, se revela. Hay otra creencia que es el politeísmo. Hay un montón de ismos. De un montón de ismos. Pero estos son los más que uno lo puede entender, el politeísmo, ¿no? Adoran a muchos dioses. Y lamentablemente, aún dentro de los círculos cristianos, está entrando cierto panteísmo, ¿no? Oh, donde todo es Dios. todo es Dios. Ahora, Todo es Dios. escuché en cierta ocasión a alguien decir que por ser hijo de Dios, ahora es un Dios también. Sí. Y eso es antibíblico. Es antibíblico, ese panteísmo. Sí, el panteísmo te dice que todo es Dios, o sea, todo es Dios, es el sistema filosófico que cree que la totalidad del universo es Dios. Tú eres parte de Dios, tú eres Dios, este es Dios, mi taza es Dios, el café es Dios, todo es Dios. Sí, Y eso pues como tú dices se enquista, ¿no? Dentro de sería bueno un día, ¿verdad? Si alguno sugeriría poder hablar y explicar esas filosofías religiosas orientales que han influenciado mucho al pensamiento cristiano el día de hoy. Claro que sí. ¿Verdad? Y ver dónde esas doctrinas han entrado y han corrompido la iglesia. Sí, tal cual. Tal cual. Sí, sería bueno, ¿no? Sería bueno. Sí. La ciencia cristiana, el hinduismo, pues, hablan de ese panteísmo, por ejemplo, ¿no? Que el río es Dios, que el agua es Dios, la nube es Dios, el sol es Dios, tú eres Dios, yo soy Dios, la mesa es Dios. Todo es Dios. Iba a hacer una crítica, pero creo que me la reservo para el próximo, ¿no? Adelante. Porque aún hasta nuestra liturgia, ¿no? En el sentido musical, muchas de nuestras composiciones melódicas, musicales, tienen cierto panteísmo incluido. Es que es increíble cómo Satanás puede vestirse como ángel de luz y muchas veces no poder diferenciar ciertas cosas si no venimos a lo que estamos haciendo, a un razonar teológico. Exactamente. Y poder ver los peligros que estamos corriendo. Los peligros que estamos corriendo. Exactamente. Tú lanzaste la pregunta, profe. No, tú lanzaste la pregunta. Mis hijos, la sociedad se está secularizando. ¿Qué es secularizar? Quitar a Dios de la ecuación. Mis hijos, mis generaciones, ¿van a creer en el Dios de la Biblia? ¿O qué Dios van a creer? ¿O qué Dios están creyendo? Un Dios híbrido ya. Ay, buenísimo, un Dios híbrido. Sí, un Dios híbrido que cambia. O sea, se va a ajustar a la situación. Y Dios no se ajusta a nada. Mira lo que tú dices, ¿eh? Permíteme por favor la evaluación. Aquí ahora hay una iglesia de cristal. Mira, hay un movimiento psicológico que se llama padres de algodón, niños, hijos de cristal. No sé si lo has escuchado. Sí, claro que sí. No, los hijos de cristal son aquellos que no lo puede tocar ni el viento. Y todo lo que quieren, eso lo tienen. Si tú te vas a comer al Burger King, ya tienes su coronita de rey. Todos son reyes. ¿Sí o no? Participan en un evento y a todos le dan la diploma del primer puesto, todititos, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, lo mismo ocurre dentro de nosotros. Hay congregaciones de cristal que corren al sufrimiento. Y, por ejemplo, el método de que Dios nos transforma es a través de las adversidades. ¿Sí o no? Sí. Pero no, como es de cristal, entonces nuestro Padre es de algodón, entonces nos evita el sufrimiento. Entonces, ¿qué tipo de Dios estamos nosotros adorando? Una vez me invitaron a enseñar a una iglesia, una comunidad de fe. Me dice, hermano, por favor, venga y predíquenos de Cristo. Y yo le dije, pues, al que me estaba invitando, le dije, ¿no será peligroso predicar de Cristo ahora?
Un sarcasmo. Un sarcasmo, claro. Y me dice, no, pero ¿cómo cree usted? Claro, que Cristo quiere que te predique. Porque este ya es un mercado de Cristo. No, predíqueme Cristo en la Biblia. No será revolucionario predicar el Cristo en la Biblia. Y ese es el proceso teológico, tener una mejor articulación. Oh, qué bueno eso. ¿Verdad? Articular el Evangelio de una manera que sea comprendida, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ese camino vamos, ¿verdad? Por ese camino vamos. Y esperamos que estas conversaciones pues despierten esa ardillita, ¿verdad? Despierten ese interés por querer conocer mejor a Dios. Aunque sea por cuestiones de debate, aunque sea por cuestiones debatibles, porque Pablo dice en cierta ocasión, dice, aún dice, si alguien viene predicando el Evangelio, dice, solamente por contienda, por llevarme a la contrariedad, dice, pero predica a Cristo, dice, que le dé con ganas, hay que dejarlo. Entonces, yo pienso que si nosotros logramos hacer esto con aquellos que nos ven, estamos alcanzando nuestro objetivo, que es esa reflexión teológica a partir de la Biblia. Exactamente. A partir de la Volver Biblia. a la Escritura. Volver a la Escritura. Sí. Volver a la Escritura. Sí. Y sí, o sea, es lo que debe, me doy cuenta que lo primario que debe de asentarse es una vez más, ¿no? La enseñanza de Dios, sus virtudes, su naturaleza. Y estar afirmando. Y vamos a caminar en ese camino, ¿verdad? Y afirmando. Porque es muy importante, si no conoces a Dios, ¿cómo vas a vivir en santidad? ¿Cómo vas a adquirir las promesas que Él tiene para tu vida? Vas a estar creyendo y orando a tu Dios, que te han creado a su imagen y semejanza. Porque ahora nosotros nos creamos, no, hermano. No hemos creado. Nosotros creamos a Dios a nuestra imagen y semejanza, ya no hemos sido creados a imagen, no. En serio, ya hemos creado un Dios en nuestra propia imagen y semejanza, ¿no? Pero gracias a Dios, ¿no? Que está estos espacios para reflexionar, ¿no? Y vamos a tener invitados que nos van a ayudar bastante. Con otra idea fresca, Bastante. Un pensamiento distinto tal vez. Sí. Y para seguir caminando en esto, ¿no? Ya, ¿verdad? Wilfred, conclusión entonces. Sigamos adelante, es todo lo que podemos decir, estudiando la Biblia. No nos cansemos. No nos cansemos. Yo sé que a veces es cansado por el trabajo, por el diario vivir, por los quehaceres, por la presión, o esto, aquello, pero no nos cansemos. Hagamos como Pablo le dijo a Timoteo, la obra de evangelista, estudiando la palabra del Señor. Y yo creo que Dios va a hacer un cambio en la vida nuestra, en nuestras familias y en la sociedad, en la iglesia y en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces a Dios nosotros lo podemos hay evidencia de su existencia. Lo vemos en el universo, en la cosmología, cómo lo ha diseñado en nuestro interior, nuestra conciencia, en nuestro propio pensamiento, en la historia, en el diseño. Así hay pruebas irrefutables de que el Dios eterno, el trascendente y inmanente, es real. Es real. ¿Verdad? Y que hay ideas erróneas, pues, que tenemos que tener cuidado, ¿no? Y si están dentro de nos pupulan, enseñar para que salgan de ahí, ¿no? Sí. Edificar la iglesia. Esas ideas erróneas, como tú dijiste bien, el panteísmo, ¿no? Que está muy, muy cerca de nosotros, ¿no? ¿Verdad, Wilfred? Entonces esperamos que les haya gustado este conversatorio acerca de Dios, ¿verdad? Y que haya sido de su agrado y de edificación de su iglesia, de edificación de su vida, y que, como dijo Wilfred, ¿verdad? Que ese cosquilleo reflexivo, investigativo de la Escritura, ¿no? Le haya despertado eso, ¿no? Ir a la fuente primaria de la Escritura a seguir investigando todo lo acerca de su fe, ¿verdad? También, por favor, ayúdenos con su poderoso like, ¿no? Gracias por lo que nos han visto, que Dios los siga bendiciendo. Y Wilfred, unos recalcamientos más del invitado de la semana que viene. Sí, espérelo, y yo sé que va a ser de bendición, va a ser de mucha bendición. Es un hombre a quien apreciamos mucho, sí. Y va a ser de mucha bendición. Siempre, por favor, ayúdenos a compartir, ¿verdad? Este video siempre, y Dios les bendiga. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Dios les bendiga.